Buenos días, iglesia. Para los que no me conocen, soy el padre de Andrés y también me llamo Andrés. Tengo la oportunidad esta mañana de compartir la palabra de Dios, lo cual es un gran privilegio. Estaba recordando, hace bastantes años, estaba enseñando una clase de jóvenes que querían servir a Jesús. Y pues estaba yo muy entusiasmado dando mi clase como es, y en un momento se levanta uno de los jóvenes y casi con una voz temblorosa y queriendo claudicar en su propósito, me dijo, se puso de pie y me dijo: pastor, yo no soy digno de servir a Dios. Lógicamente, pues, yo tuve que coger esa inquietud y inmediatamente le dije: ¿cómo crees que me siento yo? Entonces él se sorprendió un poquito con mi respuesta, pero es que esa es la realidad de todos nosotros. No nos sentimos dignos de servir a Dios. Nos preguntamos: ¿cómo voy a servir a un Dios santo siendo yo un pecador? ¿Qué tipo de cristiano soy si todavía sigo pecando? ¿Qué estoy haciendo mal? Pues para ánimo de algunos de nosotros y no encontrarnos allí solo en ese espacio, entra Pablo y nos dice en Romanos 7, 14 y 15, sabemos que en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Llega a tal punto de miseria más adelante en el verso 21 y dice: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Así que Pablo y tú y yo y aquellos jóvenes de aquella temporada que les digo, hemos vivido, hemos sentido lo mismo. Indignidad a la hora de servir a Dios, porque hay una lucha continua entre la carne y el espíritu. Y aunque quiero servir a Dios, por una parte está un deseo, pero por otra yo mismo me veo incapacitado y me descalifico a la hora de servir a Dios. ¿Cómo, siendo yo pecador, voy a servir a un Dios tan santo? Por eso me siento indigno. Y cuando llegamos a ese punto, tomamos entonces distintas decisiones. Unos, viéndose totalmente impotentes, se rinden totalmente al pecado. Viven vidas desenfrenadas y vidas de vicios, de inmoralidad, borracheras, etc. Otros dejan de servir a Dios, aunque están en un ambiente de iglesia, bajan los brazos y no se ofrecen para nada. Otros se obsesionan tanto con el pecado y se hacen legalistas y proyectan su culpa en el resto. Otros se hacen hipócritas y viven una vida cristiana en apariencia. Viven las dos versiones, una dentro y otra fuera. Y el enemigo conoce nuestra debilidad
y Él trata siempre de sacarnos del campo de juego. Él usa dos herramientas. Una de ellas antes de pecar y otra después de pecar. Antes de pecar, Él usa la tentación. La tentación es una carta de invitación al pecado, donde se nos presenta todo muy bonito y atractivo, y nuestra naturaleza humana es atraída por la tentación y es animada a pecar. La tentación te endulza el pecado y te esconde la realidad amarga del pecado. Santiago dice en el capítulo 1 que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. O sea, es una cadena, es un proceso. Ahí se concibe primero, se engendra y se da luz. La caída del hombre es ese proceso. En Génesis nosotros lo vemos en el capítulo 3, donde el hombre cae. Ese es el proceso que el hombre siguió, entró en la tentación, pecó y luego empezó a morir desde ese mismo día delante de los ojos de Dios. Así que el enemigo usa esa arma primera para destruirnos. Y todos somos vulnerables. Aquí nadie puede decir que es invencible en ello, por muy fuerte que sea. Estaba viendo en estos días la tele y de repente salió una propaganda atractiva y yo veía en la propaganda a un argentino que estaba callado, que ya era de admirar, y estaba boquiabierto. Además es un artista, creo, me dicen. Y le ofrecían gratis el iPhone 16. Lo dejó callado, de verdad. Eso es muy tentador. Además decía la propaganda, a 0 euros. O sea, te lo ponen bien fácil. Pero luego, a cambio de eso, la cuenta bancaria te va a ofrecer una tarjeta de crédito. Tal vez esa es otra debilidad que hay, y lo que parece bonito te va a llevar al final a una quiebra y a una ruina. Así funciona la tentación. Es muy atractiva. Un iPhone. ¿Cuántos quieren aquí un iPhone 16? ¿Cuántos lo quieren? ¿Y gratis? Todo. Imagínense lo atractivo que es eso, un iPhone 16, el último. Pero eso te puede llevar a la ruina si sigues esta tentación de ofrecértelo de esa manera gratis. La otra arma que el enemigo usa es la culpa después de pecar. Antes de pecar, él te ofrece, por medio de la tentación, te invita al pecado. Después que ya has pecado, él usa otra arma que se llama la culpa. La culpa es un profundo sentimiento de dolor en el alma por algo que hicimos o hemos dejado de hacer. Por incómodo que sea, ese dolor de la culpa es un aviso de que algo anda mal. Es como una alarma que tenemos dentro de nosotros. Pero algunos quieren apagar esa alarma y no se quieren sentir culpables. Entonces sus conciencias les absolve de esa culpa y no ven nada malo para llegar a pedir perdón. Es como una enfermedad
cuando no se sienten los síntomas, o tú tratas de ignorarlos y dices, no, yo estoy bien, no te gusta ir al médico, eso no es bueno. Cuando el médico se da cuenta de que estás enfermo, tal vez esa enfermedad ya está en un grado avanzado y eso lo que va a producir al final es la muerte. Así que en este punto yo quisiera hacer la diferencia entre la culpa que el enemigo y el mundo nos imputa a nosotros y la culpa que viene de la confrontación de la palabra de Dios. La culpa que viene de afuera, ella te condena, te acusa, te produce vergüenza, te deprime, te hace mal juicio. Hay un texto en Zacarías capítulo 3, versículo 1, donde había un sumo sacerdote llamado Josué. Dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás que estaba a su mano derecha para acusarlo. Esa culpa que viene de afuera la promueve primero que todo el acusador, que es Satanás. Después él puede usar otros muchos medios para llegar a acusarte y a condenarte. Pero él es el primero que toma la iniciativa, y en este caso estamos en un ambiente sagrado en el templo de Jerusalén, donde hay un sumo sacerdote sirviendo a Dios y está allí delante de Dios, pero también se presenta Satanás para acusar a este hombre. Seguro yo me lo imagino señalando, porque a él le gusta señalar. Me lo imagino vociferando, porque le gusta vociferar y hablar mal y hacer juicios incorrectos sobre nuestras vidas. Y en este caso sobre el sumo sacerdote. Y la acusación primera que venía en ese caso, en el contexto, es porque tenías las vestimentas sucias sacerdotales. Las vestimentas sacerdotales no estaban limpias del todo, estaban sucias. Y Satanás estaba señalando la inmundicia o la suciedad que había en ese predicador o en ese sacerdote. Porque él sabe, y él casi que está diciendo, ¿cómo tú te atreves a servir a un Dios santo teniendo ropas sucias? Él sabe cómo tenemos nosotros que vivir delante de Dios. Pero a la vez Él es el primero que nos empuja a vivir de otra manera para poder tomar ventaja sobre nosotros y acusarnos. Si nos dejamos llevar de ese tipo de culpa que se produce desde afuera, esa culpa trae abatimiento a nosotros. Trae aislamiento, soledad, trae impotencia, trae abandono, trae dejadez de servir a Dios. Porque cuando estás allí casi que quieres bajar los brazos y decir, es verdad lo que dice el acusador, yo mejor me distancio. Y en fin, lo que trae al final es condenación. Pero por otra parte, cuando es el Espíritu Santo el que trabaja desde adentro de nosotros, Él nos hace ver nuestra condición, pero por algo es el Consolador. Por algo Él sabe cómo tratar con nosotros, con nuestro pecado. Y Él desde adentro empieza a hacernos sentir un dolor acerca de lo mal que estamos haciendo las cosas en nuestra vida. Pablo en Corintios capítulo 7 verso 10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza,
Pero la tristeza del mundo, que es la que hemos hablado, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Cuando ese dolor o esa tristeza la produce el Espíritu Santo, es para bien. Produce arrepentimiento. Nos conduce a pedir perdón. Al final nos lleva a la salvación. Sentir ese tipo de tristeza nos hace bien. Yo recuerdo mi padre, un hombre de vida muy desordenada. Nosotros éramos niños y mi madre sufría su mal vivir de él, su mala administración, su dejadez de su hogar. Yo me imagino a mi madre diciéndole: nos falta esto, nos falta lo otro. Teníamos pobreza, encima una miseria espiritual. No había una dirección de Dios en la casa. Y el hombre vivía, mi padre vivía de esa forma, y tal vez hasta su madre le hacía las observaciones como: madre, Andrés, cambia porque tienes tus hijos, tienes tu esposa. Pero cada vez más mi padre se hundía en el pecado. Pero una tarde todo cambió. La tarde aquella donde él fue invitado a ponerse de rodillas y a buscar de Dios y a rendir su vida, y el Espíritu Santo entró en él, y él dice: empecé a tener una profunda tristeza y solamente lloraba y lloraba y lloraba. Dice que se le pasaron como 3 horas llorando delante de Dios, arrepentido de su vana manera de vivir. Esa tristeza que proviene de Dios duele. Nos duele al reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra responsabilidad de causar dolor a los demás a nuestro alrededor por el pecado nuestro. Sin embargo, ese dolor te conduce al arrepentimiento. Ese dolor te libera de la culpa. Te hace ver el pecado y te hace confesarlo y te trae al final a la salvación. Al final el cristiano se alegra de que esa tristeza o dolor que vive, se alegra porque es lo que lo trae de nuevo al camino de la vida, a la casa del Padre. La tristeza, que es según Dios, inspira a cambios y a la esperanza por medio del perdón. Pero la tristeza del mundo nos deprime, extingue la esperanza y nos persuade a ceder cada vez más a la tentación. ¿Qué respuesta tiene el Evangelio para esos problemas de la tentación y de la culpa? Es muy importante responder esto para saber dónde estamos parados. Dependiendo de ello, vamos a vivir una vida de calidad o una vida pobre. Volviendo a Zacarías, en el capítulo 3, verso 4, dice: así que el ángel dijo a los que estaban allí delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dice: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Esto es como anunciando nuestra propia realidad por medio del profeta Zacarías.
Esto es como cuando tú te puedes estar sintiendo acusado por el enemigo, por algo del pasado que ya el Señor te perdonó, pero Él te lo quiere recordar y quiere decir, pero Luis, pero Alejandro o María, tú no te das cuenta que eres culpable de aquello que pasó hace 15, 20 años. Y te lo refresca en tu mente y te quiere hacer ver que tienes las ropas sucias delante de un Dios santo. Pero proféticamente está diciendo Zacarías que hay una orden que dice, quítenle esas ropas sucias. Y a Josué se dirige directamente como se dirige a Alejandro, a María o a quien sea de nosotros y nos dice, como puedes ver, ya yo te he liberado de tu culpa. Ahora ponte vestidos de galas. El Señor no vino a remover el pecado, pasarlo de un lugar para otro, a quitar nuestras manchas. Recuerdo mi esposa en estos días me decía de cómo llega a veces Bonnie, nuestra nuera, o nuestra hija Miriam, o cualquiera de mis hijos, con una prenda nueva, recién comprada, muy bonita, pero con una tremenda mancha. Y a la que buscan es a la especialista, a la abuela. Porque la abuela invierte dinero en productos que son caros. No los quiero acusar a ellos de que, porque no los compran ellos, pero es la verdad. La abuela invierte en productos que son caros para cada tipo de mancha. Y se toma su tiempo que necesita para meterla en el agua y sacarla y extenderla y volver a hacer la operación si hace falta hasta que la mancha se va. Ella es especialista en quitar manchas, porque tiene 6 nietos y 4 hijos y un esposo. El Señor no remueve la mancha, no está allí lidiando a ver qué hago con esto, como hace mi esposa y me viene a dar quejas. Mira lo que me trajo Bonnie, como de regalo, ¿no? Hasta que quita la mancha. El Señor no está en esos apuros con nosotros. Ya Él dijo, tú estás libre de culpa. Satanás no tiene por qué estar señalándote. Colosenses capítulo 2 dice, verso 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándolas en la cruz. O sea, ya, tú no tienes que estar, el enemigo no tiene que estarte refrescando lo que pasó, ni lo que dejó de pasar y no hiciste bien. Él no tiene parte ni ningún asunto en este tema. Este es asunto de Dios contigo. El Señor ya hizo esa obra y eliminó todas esas cosas que eran contrarias. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La obra de la cruz de Cristo te ofrece esta gran verdad. Él trata no solamente nuestro pecado, que gracias a Dios lo trata, pero trata también con nosotros desde la tentación hasta después de pecar con la culpa. ¿No quieres dar un aplauso al Señor por esto? Es que es precioso lo que Él hace, es precioso, es completo. Eso es lo que Él hizo. Amén. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Primero, dar gracias. Primero que todo, cuando te hacen un favor, ¿tú qué dices? Cuando te hacen un gran favor, ¿tú cómo vives? Agradecido. Y estábamos con Pablo en Romanos capítulo 7, el verso 24, dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Habíamos terminado allí con el propósito de llegar a este punto, verso
25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios. En conclusión, con la mente, dice Pablo, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Ahora entiendo mejor por qué tengo que dar gracias a Dios por medio de Cristo, no solamente por el perdón que me dio, sino por la fuerza y la gracia que me acompaña en la hora de la tentación. Y por la palabra de Dios que me dice, Andrés, tranquilo, que esa culpa ya está quitada. Y cuando yo entiendo ese mensaje completo, entonces no tengo otra cosa que doblar mis rodillas y decir, gracias, Padre, por la obra de Cristo. Ahora entiendo más exactamente la obra de Cristo, que no solamente tuvo que ver con el pecado, que es gran cosa que Él ha hecho para salvarnos, pero también para ayudarnos a vivir en esta vida en victoria. Y eso fue lo primero que dije. ¿Qué nos toca hacer? Dar gracias. Segundo, huye. ¿Cómo podemos huir de la tentación? Recuerda, por ejemplo, a José, un joven bien puesto, trabajando para su amo, para su jefe en su casa. Su mujer lo seduce a acostarse con él. Y José, en medio de aquella tentación, ¿qué hizo? Salió semidesnudo, huyendo, corrió, se apartó. No quiso seguir en ese camino. No siempre hay que correr. Sencillamente es pararte y no dar el siguiente paso en falso. Es como cuando vas caminando por tierras especialmente montañosas, vas haciendo senderismo y de repente te encuentras con un abismo. Lo que tienes que hacer es no dar el siguiente paso en falso. Pararte y alejarte del peligro. Esa es una de las maneras de huir en medio de la tentación. Otra de las maneras de huir es aprender a decir no. Aprende a decir no a esa tarjeta que te están ofreciendo, tratando de regalarte el iPhone. Di no, aprende a decir no. Aprende a decir no cuando la buena oferta de un coche o de una casa o de cualquier otra cosa te hace brillar tus ojos. Aprende a decir no. Aprende a decir no cuando una apetitosa comida tal vez va a estropear tu salud. Esa es una manera de alejarse de la tentación. Si vas a correr, corre en la dirección indicada. Allí tenemos una señal. Si pasa algo aquí rápido, urgente, que hay que salir corriendo, Dios nos guarde. Por eso les insistimos, vengan a 2 cultos, porque así corremos todos mejor. En el avión no me vale eso, porque yo me mareo solo en el avión. Pero ahí hay una señal mostrando la salida. Hebreos 4:14 es otra buena señal mostrándote la salida en la hora de la tentación. Por lo tanto, verso 14 al 16, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda de la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Así que tenemos donde ir. Cuando estés en la tentación, una gran prueba en la que estás metido, tú que conoces a Jesús y yo que conozco a Jesús, vamos a ir a pedir auxilio al lugar correcto, al trono de la gracia, donde está Jesús sentado esperándote y se compadece de ti y se compadece de mí y nos da la mano y nos levanta y nos da palabra de ánimo. Dice, yo sé lo que es eso, levántate, yo voy a estar contigo. Nos acercamos confiadamente a ese trono para recibir misericordia. No vas a recibir castigo, no vas a tener rechazo, vas a tener misericordia y vas a encontrar gracia suficiente para esa hora oportuna que tanto necesitas de esa gracia. Eso en cuanto a la tentación. ¿Qué tengo que hacer en cuanto a la culpa? En cuanto a la culpa, primero que todo es reconocer que sí hay culpa. No puedes ignorarlo y tienes que confesarlo. Tienes que confesar tu pecado. Primera de Juan capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, estaba señalando allí a Josué, mira lo sucio que está. ¿Cómo te atreves a estar aquí en el templo? Pero dice, tu culpa es quitada, tu pecado es quitado. Si tú has estado llevado por la tentación y has pecado y tienes culpa, nada mejor que buscar al abogado, a Jesús el justo. Él es fiel y es justo para perdonarte de tus pecados. Si los confiesas, como dice aquí, Él es fiel, justo, perdona tus pecados y no solo eso, te limpia de toda maldad, te limpia de todo sentimiento de culpa. Qué glorioso es el Señor con nosotros. Cuán grande es su obra en nuestras vidas. Segundo, aunque tenga el sentimiento de culpa, debemos creer que mayor es la obra de Cristo que nos quita la culpa y nos facilita el acceso a Dios. Primera de Juan 3:20, encontré esta joya en la NTV, dice de esta manera, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos. Él lo sabe todo. Queridos amigos, dice Juan, si nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Disfruta del perdón de Dios, así como sufriste el dolor del pecado. Ya el Señor te ha quitado la culpa. El Señor te ha liberado para que tú te puedas acercar con Él, te puedas acercar a Él de una manera correcta y digna como Él espera. El único digno es Él. Andrés estaba diciéndonos el último domingo que Él es un Dios santo, si recuerdan bien. Y solamente su santidad aplicada en nuestra vida es lo que nos puede hacer a nosotros también dignos de estar en su presencia. Pero por nuestra parte, no hay nada digno.
Santiago capítulo 1 está diciendo, para concluir, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Dichosos, felices, bienaventurados los que resisten esa tentación. Hay un premio, hay una corona, hay algo prometido para ti y para mí que amamos al Señor. Eso en cuanto a la tentación. En cuanto al pecado, David, aunque está escrito en Romanos capítulo 4, verso 6, David en un salmo está diciendo, también David habló de lo mismo cuando descubrió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Esto es para dar salto de alegría. Y dice el verso 7, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Qué gran gozo, qué alegría, qué bienaventuranza. Empezamos la predicación esta mañana hablando de aquellos jóvenes que estaban en clase y uno de ellos dijo, yo no me siento indigno de servir, yo no me siento digno de servir a Dios. Decía, así nos sentimos todos. Pero el Señor cogió todos esos sentimientos, cogió todos esos pecados, cogió todas esas culpas, nos liberó de todo ello, nos imputó de su salvación y de su santidad en nosotros. Y nos ha hecho ahora dignos de servirle a Él de la manera más correcta. Y ahora lo más digno y hermoso que hay es servir a Dios. Tú lo puedes servir desde tu puesto de trabajo, desde tu pupitre de estudio, puedes servirle a Él. No tienes que estar detrás de una mesa como yo para hablar a la gente de Cristo. Tú puedes servirle en tu club deportivo, en el gym donde vas, tú puedes servirle a Él. Eso es lo más honroso y lo más digno que hay, servir a Dios y no estar atemorizados por el diablo de que solo veamos nuestra suciedad y nuestra culpa, sino de que saber de que la gran verdad del Evangelio es que Cristo pagó por todo ello y su obra es completa. Así que de aquellos jóvenes, Aarón es uno de ellos y está sirviendo a Dios como pastor hoy en día. Si es así, me está viendo, pues le mando un abrazo y le bendigo para que siga en esa gran labor. Venció ese momento de querer claudicar entre los otros que estaban allí. Yo creo que es hora de servir a Dios de esta manera, feliz, dichosos, bienaventurados. Nuestros pecados han sido perdonados. Sirvamos a Dios con alegría.